Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con la unidad número 2 desde la mirada comunicacional en América Latina, sobre todo una mirada crítica que ya vienen trabajando y han trabajado la semana pasada con Celeste en la clase anterior, y donde podemos empezar a pensar a la comunicación desde un contexto más local, más nuestro, más de acá. En esta oportunidad, como les decía, vamos a traer un texto de Ariel Dorfman y Armand Matelar que se llama Para leer al Pato Donald, que fue escrito en la década del 70 en Chile, como para poner un contexto, así como venimos trabajando siempre. Ya vieron con Celeste la década del 60 y el 70, todos los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se venían dando en América Latina, más allá en el mundo. Y no podemos dejar de resaltar que este texto se logra, o en realidad se, se piensa, ¿no? En una especie de horizonte político de un avance socialista que se venía dando un cambio social en pleno apogeo de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile. La Unidad Popular brevemente era una coalición de partidos de izquierda que llegaron al poder a través de elecciones presidenciales, cuyo candidato era Salvador Allende. Del 70, en 1970 asume la presidencia, y en 1973 Allende es derrotado por un golpe de Estado, y en ese mismo momento, cuando las fuerzas militares entran al Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, el presidente Allende se suicida. En ese contexto es donde se desarrolla este libro. De hecho, Dorfman y Matelar participaron en el gobierno de Salvador Allende como investigadores, como consultores y además con una decisión política. eh, Participaron en este momento y decidieron escribir este libro para, en líneas generales, lo que ellos van a plantear es buscar cómo una industria cultural como Disney, algo tan habitual que nosotros tenemos naturalizado en el mundo de la cultura, sobre todo occidental. eh, Ellos lo que dicen es cómo coloniza la mente de los pequeños lectores y transmite un imaginario de infancia particular. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer un breve recorrido. Para hacerlo un poquito más dinámico, entramos en el mundo de Disney. De hecho, los autores lo primero que van a plantear, ¿no? Ahora vamos a hablar también un poco de ellos, pero es muy interesante. Ellos lo que van a decir es que Disney es como parte de nuestra representación habitual, de nuestra vida colectiva, o sea, muestra creaciones del lado de la vida alegre, del deber ser, de lo moral. O sea, como que todos sentimos, todos y todas, y esto a una salvedad porque quizás delata un poco la edad, pero digo, bueno, en líneas generales por ahí, ustedes son una generación mucho más joven, pero todos conocemos a Mickey y todos es como que tenemos ese imaginario de que Mickey se ha ganado un lugar en nuestro corazón. Sin ir más lejos, yo mientras preparaba esta clase pensaba y encontré que tengo en mi biblioteca, por ejemplo, cuentos clásicos, historias del mundo de Disney, ¿no? De nuestra infancia que han pasado en su momento y demás. Pero bueno, vamos a comenzar. Como hacemos siempre, vamos a hacer un recorrido. Este es un índice como para que a ustedes les sirva de guía para ir y volver constantemente, no solo sobre las clases, sino también sobre, sobre el, sobre el Power en medida que necesiten. Y vamos a empezar a trabajar. Me gustaría que pensemos por un momento, por eso la pregunta ahí arriba, como abierta, reflexiva para todos y todas. ¿Te identificás con esto? También podríamos pensar, ¿no? Todos y todas juntos. ¿Somos todos lo mismo? Porque es creo que un gran disparador como para empezar a pensar este texto que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de la clase y a lo largo de este texto, cuando ustedes entren en la bibliografía, que si bien ha sido un texto clave, por eso nosotros lo traemos y vamos a explicar por qué creemos que puede funcionar así de disparador, también ha generado muchas críticas en su momento, a las cuales también vamos a hacer un cierto repaso. Pero bueno, sin más vamos a comenzar. Como recién hablábamos,
Chile, 1971 es el año de edición del libro, apogeo de la Unidad Popular de Salvador Allende, de los gobiernos, América Latina, medios de comunicación masiva y dependencia cultural, que ustedes ya estuvieron viendo con Celeste, no solo el tema de la teoría de la dependencia, sino esta idea de que se pensaba de la dependencia cultural y de que Estados Unidos y las grandes potencias europeas veían a América Latina como un país subdesarrollado. Bueno, acá es donde van a empezar a trabajar los autores para empezar a mirar cómo la comunicación, cómo la industria cultural empieza a pensarse y empieza a transmitir ciertas ideas y cierta imaginaria de infancia a raíz de una mirada desde posicionar a Estados Unidos y a la cultura de Disney como el centro y el resto, los países de América Latina, en este caso, la periferia, ¿no? Acá tenemos a los dos autores del libro, Ariel Dorfman, escritor, ensayista, argentino, él, vivió un tiempo en Chile, tuvo que exiliarse cuando el golpe de Estado derrocó a Salvador Allende. Después ha vuelto a Chile a vivir un tiempo, pero después volvió a la Argentina. eh, y participó en el gobierno y fue un gran activista de los derechos humanos en ese momento. Armand Matelar, por el contrario, es sociólogo, pero es belga, ¿sí? Ambos están vivos, eh, tienen aproximadamente entre 80 y 90 años. eh, y Armand Matelar investigó mucho sobre la comunicación de masas. De hecho, en la Universidad de Chile eh, llevaba a cabo investigaciones también en esa época donde empezaron a trabajar y a analizar este libro sobre la cultura del mundo. Me gustaría leerles esta frase, que la pensemos entre todos, porque quizás es la apertura como para empezar a mirar el libro. Althusser dice, puesto que no hay lecturas inocentes, deberíamos empezar por confesar de qué lecturas somos culpables, ¿no? Esto es un poco lo que empiezan a trabajar y a ahondar los autores en este libro. Esta es la tesis que ellos proponen en el libro, que dice que las historietas de Disney colonizan el mundo cotidiano en sus pequeños lectores y producen un imaginario de infancia, algo que ya habíamos empezado a trabajar al comienzo de la clase. El mundo de Disney. Y estas son las claves de lecturas en las cuales consideramos que podríamos reparar al momento de entrar a la bibliografía y leer el libro, que es un libro muy ameno, lo van a poder trabajar muy bien, tiene muchos ejemplos para cada situación y para cada capítulo que va planteando. Eh, pero es muy importante poder reparar en las claves de lectura que proponen los autores en ese momento, ¿no? Entonces, las conceptualizaciones que creemos que se podrían trabajar y se podría hacer foco serían la autoridad, la producción y la cultura, como tres tópicos importantes para desarrollar al momento de leer el libro. En cuanto a la autoridad, esto que dice eliminación de la producción biológica, lo que los autores van a proponer en este texto es que el mundo de Disney o las historietas, sobre todo las del Pato Donald, que son las que ellos analizan y van remarcando cuáles son las historietas que fueron trabajando para hacer este análisis, en el mundo de la autoridad está dada por alguien que no viene dentro de- del seno familiar en relación a la producción biológica. Es decir, es como que el padre o la madre desaparecen, no existen directamente, no es que desaparecen, sino que, mejor dicho, no hay producción biológica. Aparece el tío Rico, aparecen los sobrinos, aparece el Pato Donald, aparece Mickey, Pluto, Daisy, y un montón de personajes que aparecen, ¿sí? Y con esa magia que Disney propone, no hay una producción biológica de los mismos. Y esto ellos lo que empiezan a jugar dicen, bueno, acá hay algo importante porque hay un rol de autoridad que se construye, que es el de la autoridad, el rol de los padres, y pasa a haber una autoridad a través de los tíos o de ciertas relaciones que se van dando. Algo en lo que hacen hincapié, que es muy interesante destacar que los autores son de corte marxista, ¿no? Vienen con un pensamiento de base estructuralista también. Y a su vez, este es un análisis más semiológico que se va a hacer del libro, que es una de las críticas a las que vamos a llegar después. Pero bueno, como para que tengamos en cuenta desde dónde ellos también van a analizar las historietas y cómo proponen leer al pato. En cuanto a la producción, lo dividen en proletario, dicen ellos, obviamente por esta idea del contexto marxista, nosotros podríamos hablar de un trabajador. Lo que dicen es, bueno, en la historieta de Disney no hay producción
desaparece la figura del proletariado o del trabajador. No hay, todo está acomodado. Y la riqueza aparece, la riqueza es como un tesoro. Se busca un tesoro, el tío rico de golpe tiene plata, pero no hay empresas, no hay fábricas, no sabemos de dónde tiene el dinero. Donald es un desocupado, pero es un desocupado que no sufre consecuencias por la falta de trabajo, ¿no? No solo a nivel psicológico, sino que es como que está aburrido, necesita meterse en problemas porque no sabe qué hacer, pero la vida económica está como resuelta en este sentido. O sea, ahí es donde los autores empiezan como a correr un poquito el velo de decir, bueno, estas cosas no se están trabajando en la cultura de Disney, y esto se está transmitiendo, este imaginario se va transmitiendo constantemente a través de la producción de Disney. En este caso, las historias. Después vamos a ver por qué en este caso era así, pero bueno, estamos en la década del 70, lo vamos a limpiar porque era un momento donde ese género, que era un género considerado menor, empieza a tomar, a tomar preponderancia y a ebullir, como se diría, para ubicarse no solo en un nivel de análisis que hacen los autores, sino que empieza a ser un poco más masivo y popular. Y después habla de la cultura, y esta idea de, como decíamos, ¿no? La transmisión cultural, y un poco que ustedes vieron con el tema de la culturación, que hablaban con Celeste, esta idea de la pérdida de la identidad cultural, ¿no? Sino que, bueno, es como que Disney organiza la industria cultural y consume. Por dar un ejemplo, pensaba, y podríamos pensarlo juntos, a ver qué otros ejemplos se nos pueden ocurrir a todos y todas, pero por nombrar una marca conocida como Coca-Cola. Muchos habrán visto que generalmente, y ahora va a suceder porque estamos en una época cercana al mundial, que muchas veces las propagandas de Coca-Cola eh, muestran un imaginario del ser argentino, del abrazarse, del compartir, de imágenes de un estadio de fútbol. ¿Y eso es ser argentino? O podríamos preguntarnos, ¿o esa es la mirada que Coca-Cola tiene sobre lo que es ser argentino? Lo dejo como para que lo pensemos juntos. Vamos a entrar acá en la parte de ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero a grandes rasgos decidimos elegir estos dos como para hacer un contrapunto y que ustedes vean esto que por ahí le queremos decir, que plantean los autores, ¿no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, hay una parte de la historieta donde hablan de México y no se refieren a México con su nombre y su sustantivo propio, sino que hablan de Azteclan, ¿no? Por el tema de la cultura azteca y demás. Pero no lo hacen desde un lugar desde la construcción de sentido en favor de reconfigurar, transformar y recuperar esas categorías propias que tiene cada idiosincrasia y cada país, sino que lo hacen desde un lugar estereotipado, desde un lugar de prejuicio. Lo que hacen todo el tiempo es, en estos ejemplos, es buscar eh, que conozcamos a los demás países o a las demás culturas desde una mirada prejuiciosa. No conocemos México por México en sí, sino que lo conocemos por lo que Disney nos cuenta de México. Un poco parecido a lo que les planteaba recién con el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Esta idea de ver cómo manejarlo desde ahí. Eh, pero eso lo hacen, bueno, es una mirada estereotipada, una mirada más, si se quiere, se podría decir marginal. Y para Disney, lo que los autores van a plantear es que los países subdesarrollados son como niños, ¿no? Entonces tienen esa idea de que deben ser tratados de esa forma. De hecho, lo mismo pasa en otro de los capítulos, eh, que hay una historieta, la van a encontrar en la página 70 del libro, de donde está sacado este ejemplo, que habla de las conquistas, que dice del buen salvaje al subdesarrollado, como que habla esta idea de que el hombre tendría que volver a ese primer estado de hombre salvaje, porque ya después pasa como al estado subdesarrollado, entonces ahí, a través de una historieta, muestra cómo Disney en realidad lo que hace es cómo Donald aparece, el tío rico y Donald aparecen en un lugar y empieza a simbolizar esos trueques que se hacían en su momento con los países de África y con los países de América hace mucho tiempo, y esta idea del imperialismo de que llevaba y dejaba algunos productos de origen técnico y se quedaba con el dinero, las tierras o la riqueza, ¿no? Y lo tratan de una manera en la historieta muy infantil, pero que los autores le empiezan a poner el foco a tratar de encontrar qué hay detrás de esta naturalización que se viene haciendo. Acá les pongo
un ejemplo, les ponemos, perdón, un ejemplo de la historieta que les dije que iban a encontrar en el libro cuando se acerquen para que la pongan. Bueno, ¿qué es lo importante para destacar, creemos nosotros? Bueno, la trascendencia. La trascendencia de este libro es interesante porque a pesar de las críticas que luego van a venir y en las cuales vamos a reparar, eh, fue un libro pionero, por así decirlo. Fue uno de los primeros libros, si no fue el primero, en el cual no solo trabajó la historieta, como les decía, en la década del 60 y el 70 empezó a tener mucha más masividad, sino que fue un estudio que se realizó en Latinoamérica, desde Latinoamérica y para Latinoamérica, que no es un dato menor, o sea que es una mirada local de la comunicación, de una mirada que si bien, como decíamos, es de base estructuralista y de corte marxista, pero tiene esa mirada de denunciar cómo los países imperialistas, dicen los autores, todo el tiempo están transmitiendo una identidad cultural y mirando la cultura desde lo que creen ser y diciéndole ustedes honestos, sin dejar de que se perciban como una identidad propia, este término de la culturación que hablábamos eh, hace un ratito y que habían visto con Celeste. Pero bueno, creemos que la trascendencia para los estudios posteriores en Latinoamérica ha sido fundamental. De hecho, hemos trabajado, no sé si se acuerdan en la clase de estudios culturales, cómo el CONICET ha hecho un estudio sobre la recepción de la revista Villica en las infancias. Bueno, en ese estudio, eh, parte de la bibliografía utilizada está tomada de este libro. Y de hecho, muchos estudios posteriores que luego se puedan ir viendo y se van a ir trabajando en Latinoamérica y también en Argentina, parten de la base de tomar el análisis de este libro. Lo toman como bibliografía de consulta y como punto de partida para poder analizar. De hecho, en Argentina, eh, Oscar Steinberg, es un escritor y también un profesor de Gallito y profesor de la Universidad de Buenos Aires, eh, trabaja mucho sobre el análisis semiológico y del campo de la semiótica, y utiliza uno de sus trabajos, uno de sus ensayos que él escribe, es de cómo la historieta enseña a pensar a la gente, dice, ¿no? Y trabaja sobre el caso de Isidoro Cañones. Isidoro Cañones, para contextualizar un poquito, es un personaje secundario que aparece en una historieta clásica que fue aquí en Argentina, que se llamó Paturuzú, que por ahí alguna vez la habrán visto, pero si no les recomiendo que si quieren pueden buscar como para ver un poco la historia de Paturuzú. Paturuzú era un cacique tehuelche, millonario, que vivía recorriendo el país, la Patagonia y demás, y se iba metiendo en diferentes aventuras y, y teniendo problemas generalmente con algunos malhechores y demás, tenía como ciertas habilidades. Y su padrino era Isidoro Cañones, que era supuestamente todo lo contrario, porque a Patrusú se lo pintaba, se lo describía como alguien de una moral inquebrantable, una persona de valores, ética correcta. Y Isidoro Cañones era todo lo contrario. Era interesado, era un vago, era un corrupto y demás. Bueno, el autor lo que hace es analiza esta historieta y llevada en el campo local, y de cómo la historieta dice, enseña a pensar y a ver el tema de las ideologías también. Es un texto que lo voy a dejar, es un texto cortito de un ensayo de 10 hojas, que lo vamos a subir con Celeste al aula para, como bibliografía de consulta y opcional para aquellos que quieran eh, realizar una lectura rápida de ese estudio y para que vean algo parecido a lo que vimos con el Pato Donald, pero aquí en Argentina. En cuanto a las críticas, ¿cuáles son las mayores críticas que se le hacen? Bueno, lo que dicen es principalmente que ya lo empiezan a enfocar. Dicen, bueno, es un estudio marxista, pero basado en un análisis semiótico. ¿Qué es lo que quieren decir a grandes rasgos los críticos sobre esta postura del análisis de la comunicación y de la industria de Disney a raíz de, para leer el Pato Donald de estos autores? Que no estudian la recepción, o sea, siguen considerando, como la escuela de Frankfurt, basada en el estructuralismo clásico, al receptor como pasivo. O sea, lo que dicen es denuncian constantemente toda la producción cultural y todos los intereses
que promueve Disney y ese imaginario de infancia que promueve, pero no tienen en cuenta qué hace el receptor con eso, ¿no? Cómo se apropia, cómo lo resignifica, cómo lo consume, qué sentido le da, qué sentido le otorga y cuál no. Y otra de las cosas que también plantean es el tema de que no reparan que es un género literario y no tienen en cuenta las particularidades del género para analizar, sino que si bien ellos trabajan con la historieta, pero en un momento es como que sobrevuelan mucho el mundo Disney y empiezan a trabajar de la cultura Disney en general, pero bueno, Disney es mucho más que una historieta, y la historieta, para analizarla, tiene un género particular, un lenguaje particular, que quizás muchas veces eh, los diálogos, el análisis discursivo también debería ser interesante porque es muy particular del género y dice que los autores no han reparado mucho en ello, sino que han hecho una mirada más global de la historieta en general. Y a su vez que tampoco han reparado en el público, sino que dice, bueno, denuncian constantemente que los adultos escriben historietas para chicos donde imponen un imaginario de infancia y demás, pero bueno, tampoco lo que están planteando los críticos es, bueno, no están viendo que el público al que va dirigido es un niño, o sea, como esa idea de también hay que reparar un poco en el público para el que uno escribe y con el sentido que se le está dando. Esto es lo que hablábamos recién de los estudios posteriores que decíamos en Argentina, que de hecho el autor hace referencia, Steinberg hace referencia en ese ensayo en un momento al libro de Para leer al Pato Donald. Es muy interesante ver cómo hace esta adaptación y cómo empieza a ver esta idea de las costumbres, de la transmisión cultural, todo, en la historieta en nuestro país en esa época. Bueno, y acá vamos a ir cerrando con esta frase de los autores que aparece en el libro, que me parece muy interesante, que es un poco la justificación de la crítica que veníamos hablando recién, ¿no? Ellos dicen, hay líneas generales reales en la literatura infantil, se pueden estudiar los disfraces y verdades del hombre contemporáneo, ya que nadie espera encontrarlos allí. Es una respuesta o una contrarrespuesta que hacen a esa crítica de, bueno, sí, nosotros no estamos teniendo en cuenta que hay un público infantil, la historieta es un género particular, hacemos un análisis por ahí en el cual no se tiene en cuenta la recepción del, del- del material, de recepción de cómo llega ese sentido y de cómo se construye identidad a través de esta transmisión cultural, pero la realidad es que entramos a un lugar donde nadie entra porque nadie espera encontrar allí eh, esta idea que dicen de aculturación, esta idea de perder esa identidad, de decir, bueno, esta transmisión cultural que vamos a dar, que vamos a transmitir, estos valores que promueve el mundo vivo. Bueno, hasta acá llegamos con el recorrido de esta clase en la que trabajamos esta mirada crítica de la comunicación en América Latina y su vinculación con el contexto político de ese momento. Nos estamos viendo y leyendo en el foro. Será hasta la próxima.